Buenos días, queridos alumnos. La clase de hoy es la liturgia. Vamos a ver su concepto, vamos a ver qué es lo que compone la liturgia en la siguiente diapositiva. ¿Qué es la liturgia? La palabra liturgia se deriva del griego leiton, que significa público. Ergón es obra y misterio. Liturgia significa misterio público. Se trata del culto divino que la Iglesia ofrece oficialmente a Dios como ministerio o servicio público. Ahora vamos a ver el concepto de liturgia. La liturgia es el ejercicio del sacerdote de Cristo en su iglesia, mediante signos sensibles, con los que el hombre da gloria a Dios y los santifica con la comunidad. Ejercicio significa vida, proceso, cambio, movimiento, adaptación al aquí y ahora de la iglesia en el caminar de la historia. Sacerdocio de Jesucristo es el que se ofrece para salvarnos, enseñarnos, guiarnos. Toda celebración es presidida por Jesucristo sacerdote en la persona del ministro ordenado. Quiere decir que el sacerdote, en el momento que está haciendo la liturgia, que es la misa, ya no es el sacerdote, sino es el mismo Cristo Jesús. La iglesia es una comunidad de creyentes, el nuevo pueblo de Dios, que marcha hasta el reino. La iglesia militante, purgante y triunfante. ¿Qué es los signos sensibles? Es que todo sacramento tiene materia y forma, o sea, palabra, gestos, objetos, la Sagrada Escritura, el canto, los ornamentos, los colores, el agua, flores, posturas, imposición de manos, etc. Date cuenta todo lo que contiene la liturgia en los signos sensibles. También es dar gloria a Dios y santificarnos. Con nuestra vida celebramos la gloria de Dios que nos santifica. Nuestra fe celebrada nos lleva al fin último, el cielo. Eso es todo lo que nosotros como cristianos católicos deseamos, ir al cielo. Los elementos que constituyen la Sagrada Liturgia son 7. Los elementos constitutivos de la Sagrada Liturgia son los documentos de los Santos Padres, como el canto, oraciones, ritos, objetos, vasos sagrados y lugares, y ornamentos y lienzos. Todo eso contiene la Sagrada Liturgia. También tenemos la asamblea litúrgica. Formamos la asamblea cuando nos reunimos para celebrar a Jesucristo su palabra, la enseñanza de los apóstoles, la solidaridad y la oración, es decir, la Eucaristía. También podemos ver en la Biblia, en Hechos capítulo 2, versículo 42, donde nos dice que se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Estas acciones litúrgicas pertenecen a todo el cuerpo de la iglesia, lo manifiestan y lo implican. Cada uno de los miembros de este cuerpo recibe un influjo diverso, según la diversidad de órdenes y ministerios en la participación activa en la asamblea, haciéndoles parte de ella. La Eucaristía es fuente de la unidad eclesial y a la vez su máxima manifestación. Nos dice Mateo capítulo 18, versículo 20, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Elementos de la asamblea litúrgica. Para que sea una asamblea litúrgica debe de tener los siguientes elementos. Dios invoca a su pueblo, la presencia del Señor, la palabra de Dios, el sacrificio y el compromiso con el pueblo.
Dios convoca a su pueblo, ¿por qué? Porque la iglesia no se reúne por voluntad humana, sino convocada por Dios. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 19 y capítulo 24. En la presencia del Señor es recibir la Eucaristía, es entrar en una profunda comunión con Jesús. Nos puede decir esto Juan: permanezcan en mí y yo en ustedes. La palabra de Dios nos recogemos para escuchar lo que el Señor quiere decirnos. El sacrificio. El sacrificio de Jesucristo y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. El compromiso con el pueblo. Es en base a nuestra caridad vivida que se comprobará la autenticidad de nuestras celebraciones eucarísticas. En la misión y teología de la Asamblea es que la Asamblea local es la comunidad, parroquia o diócesis, donde se hace visible la Iglesia y está presente también la Iglesia Universal. En cambio, la asamblea local debe de tener siempre una preocupación misionera, la cual nos dice que debe de ser antropológica, cristológica, querigmática, eclesiológica y escatológica. En la antropológica pretende salvar y renovar a toda persona. En la cristológica viene de Cristo, es buscar que Cristo reine en nosotros para difundir su reinado. Querigmática es con la vida y la palabra anunciar su evangelio. Eclesiológica, construir la asamblea, la comunidad, la familia y el pueblo de Dios y también la iglesia. Escatológica, promueve la fe, la esperanza y la caridad, pero sobre todo la justicia en el aquí y en el ahora, preparándonos para el encuentro con Dios. Sacerdotal es donde todos participamos del sacerdocio real de Cristo. Los sacerdotes de su sacerdocio ministerial por el sacramento del orden, los laicos por el bautismo. Son las personas que si tuvieron su vocación de ser sacerdotes. Al ofrecer el sacerdote la hostia inmaculada, debemos ofrecernos a Dios Padre junto con Él. Si todos los cristianos participamos en el sacrificio eucarístico, conscientes, activa y fructuosamente, habría en el mundo menos egoísmo e injusticias, esclavitud y luchas. Antes bien, habría más fraternidad, justicia, libertad, tolerancia y paz. Con la ofrenda infinitamente santa y perfecta de Cristo, unámonos el pobre e imperfecto don de nuestra vida al Padre Celestial que es Dios. También tenemos la oración comunitaria y personal. La oración comunitaria. Pedimos en nombre de Jesucristo tener en cuenta los intereses de los demás, con los demás y por los demás. No existe verdadera oración comunitaria sin una oración personal. Primero tienes que tener tu encuentro tú con Dios. ¿Cómo? A través de la oración. No es que Dios te va a hablar, sino que vas a sentir que Dios está en ti y que a través de ahí tú puedes escucharlo. Una oración personal es la que, aunque la recitemos, solo estamos unidos con la Iglesia Universal. Son la liturgia de las horas, el Santo Rosario, novenas y visitas al Santísimo. En la oración privada es que todo bautizado debe escuchar la voz de Dios y contestarle, dialogando y caminando en su presencia. Toda su vida se debe convertir en acción de gracias, ya que es el timón del día. Las características de una celebración. Es que toda celebración tiene las siguientes características: convocada, de fiesta, de motivo y de comunidad.
La convocada es invitar o citar a un gran número de personas. La fiesta es hacer algo diferente, que no va de lo ordinario a lo extraordinario, con aportaciones de todos, pero sin fines de lucro, con alegría y regocijo. El motivo se trata de un hecho personal o acontecimiento de una causa o razón. Es algo que te impulsa. En la comunidad es una realidad conocida, amada, vivida y engendra una común unión, unidad, comunidad, diversa pero única. Hay quien invita y hay invitados. Unos participan de una forma, otros de otra, pero todos sienten la acción como propia. En los gestos y posturas corporales. Para que nuestra comunicación con Dios sea auténtica y plena, se necesita que oremos no solo de palabra o pensamiento, sino también con nuestro cuerpo, pues lo interior se refleja en lo exterior. Son signos comunitarios, pues toda la asamblea se une a una misma postura para expresar una misma actitud de oración. La uniformidad de las posturas, que debe ser observada por todos los participantes, es signo de la unidad de los miembros de la comunidad cristiana, congregados para la Sagrada Liturgia. Expresa y promueve la intención y los sentimientos de los participantes. De rodillas. Es un acto de humildad y pequeñez, signo de adoración. Suplicamos y pedimos perdón al entrar al templo. Saludamos al Señor con una genuflexión. En la consagración estamos de rodillas en una profunda adoración. Cuando estamos sentados, es una actitud del alumno, del discípulo que está atento siempre a la escucha del maestro. Estamos sentados mientras se proclaman las lecturas antes del Evangelio y el Salmo, durante la homilía y mientras se hace la procesión, la preparación de los dones y después de la comunión. De pie. Los cristianos tomaron esta postura como signo de unión a la resurrección de Jesucristo, el Cordero degollado que está de pie en el trono. También expresa respeto, disponibilidad, atención y la dignidad de ser libre. Los fieles están de pie desde el principio del canto de entrada, el yo confieso, el gloria, hasta la oración colecta, el canto del aleluya durante la proclamación del Evangelio, mientras se hacen la profesión de fe, la oración universal antes de la oración sobre las ofrendas, el santo, el Padre Nuestro, el signo de la paz, el canto de Cordero de Dios, oración después de la comunión y la bendición final. En las posturas de brazos y manos. Los brazos extendidos son actitud del orante, o sea, los que oramos, un acto de amor, un gesto de abrazo. Jesús con los brazos abiertos nos atrae hacia sí, si quiere estrecharnos entre sus brazos con amor. Los brazos abiertos y elevados son símbolos de un ser que tiene hacia Dios petición, alabanza, gratitud, abrazar lo íntimo. Las palmas de las manos hacia arriba y levantadas es signo de esperanza en Dios. Las palmas unidas, palma con palma o los dedos entrelazados indican una actitud de recogimiento, meditación y paz. Los brazos cruzados indican atención, disposición y obediencia. En el Salmo 62, versículo 5, nos dice, toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. En el Salmo 140, versículo 2, suba mi oración como incienso en tu presencia, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Queridos alumnos, hemos terminado nuestra clase.
Ahora vas a contestar las preguntas en las actividades de Cubicol y me lo vas a enviar. También no te olvides en tu cuaderno. ¿Qué significa la liturgia? ¿Cuáles son los elementos de la liturgia? ¿A qué llamamos asamblea litúrgica? Escribe las 3 oraciones que hay en la litúrgica. ¿Cuáles son las características de una celebración? ¿Y cuáles son las posturas corporales en la liturgia? Muy bien, hasta la siguiente clase.